Sí, ya estamos grabando la clase, muchachos. Se suscribe, le dan like. ¿Para qué grabo la clase? La clase la grabo por varias razones. Número uno, si ocupan revisar algo que dije, que querían checar, que querían volverlo a ver, algo sobre la tarea, que dijo esto o el otro, ahí tienen la clase. Alguien que no haya podido entrar el día de hoy por cualquier motivo, causa o razón, va a hacer falta. El que no estés, a menos que me justifiques falta, va a ser lo mismo como si estuviéramos en la escuela, tienes que justificar tu falta. Va a ser falta, pero bueno, vas a tener la ventaja de que puedes ver la clase a otra hora en YouTube. Tenemos esa ventaja. Entonces, esas son razones por las cuales, y también, bueno, pues para que vean en casa sus papás, si ustedes le dicen, no, no hubo clase, no es cierto, bueno, no, no es cierto, ahí está el link se les puede pasar también a sus papás, si llegan a hablar a la escuela para ver que se les esté dando sus clases, muchachos, también está ahí esa herramienta. Bueno, te voy a compartir pantalla para checar los esquemas que te digo. Este archivo te lo voy a pasar nada más terminando la clase. ¿Qué vas a hacer con este archivo? Déjame te lo muestro. Permítame un segundo. Aquí está. ¿Lo estás viendo? Sí. Ok, este archivo en PDF que te voy a compartir ahorita terminando la clase son 5 esquemas. Este es uno, abajo ya le puse esquema 2. Es que ya revisé yo y sí se ve bien, pero si tienen alguna duda cuando lo estén haciendo en la libreta, me avisan por WhatsApp y ya te digo yo qué dice ahí. Y hay que copiarlos, ¿verdad? Sí, los vamos a Sí, copiar. ya sabía. Profe, Mande. ¿no me lo puede pasar por WhatsApp? Sí, lo voy a pasar por WhatsApp. No, o sea, las imágenes, es que yo no tengo esa madre del PDF. ¿No tiene PDF? No, Entonces se lo paso, lo tengo en Word también. Quiero PDF. Si gusta que se lo pase en Word. ándale pues por ahí. Ok. Sí. Bueno, entonces estos 5 esquemas los debes de tener en tu libreta. No es necesidad de que los tengas todos copiados la próxima semana. Vamos a ir checándolos uno por uno, pero si los quieres hacer todos de una vez, los puedes hacer todos. No me tienes que mandar foto del que ya los hiciste. No me tienes que mandar nada de eso. Los tienes que tener en la libreta, puesto que de ahí se va a basar el examen primer parcial. Entonces, todo esto es información del primer parcial. Todo esto junto con lo que yo te vaya explicando de cada uno de estos esquemas, vamos a ir viendo lo que comprende toda la información referente al primer parcial. Entonces vamos a comenzar, muchachos. Vamos a ver Profe, aquí. Mande, ¿sí dígame. cuentan como tarea o no? No, esto no es propiamente tarea. Es Trabajo. como si estuviéramos en el salón y te apunto el esquema en el pizarrón y tú lo Trabajo. estás Ah, ok, copiando, ok. sí. Es trabajo de clase, o sea, ahorita no quiero que lo estés copiando porque quiero que me pongas atención, pero ya de ratito terminada la clase, pues sí quiero que lo pases a tu libreta. Además son esquemas pequeños, como puedes ver, sí son esquemas cortos. Entonces, vamos Ok, a ok, comenzar ok. con la clase, muchachos. Esto te puede servir un poquito para que contestes las páginas del libro que te mandé el día de ayer, para que tengas una idea. Ay, déjenme quitar a estos niños, permítanme. ¡Wow, wow, wow! El perrillo. Son mis bebés que están ladrando. Pero Bueno, salchicha. sí, son 2 salchichas y un French. Pero la que empieza a ladrar mucho es una salchicha, la chiquita. La chiquita de edad. Ahí anda chiflada. Bueno, a ver, vamos a ver. El origen de la ética. Vamos a ver dónde surge la ética para posteriormente, muchachos, entender qué es la ética. Yo sé que muchos de ustedes, y no es que todos tal vez, ya tengas más o menos una idea de qué es la ética, porque sé que lo has escuchado e inclusive tal vez has usado tú la palabra ética a la hora de hablar y de referirte a algo, has usado la palabra ética. ¿Qué es la ética? O mejor dicho, ¿de dónde surge la ética? La ética, como todas las ciencias, ya lo vimos en psicología, las matemáticas, la física, la biología, todas las ciencias surgen del mismo lugar o surgen de la misma área de conocimiento. Esa área de conocimiento es la filosofía.
todas van a surgir de la filosofía. ¿Por qué todas surgen de la filosofía? Porque los filósofos fueron los primeros en comenzarse a cuestionar y a preguntar sobre muchas cosas, sobre muchos aspectos. No solo de preguntarse, sino también de tratarse de responder a esas preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué las personas se comportan de esta manera? ¿Por qué las personas se enferman? ¿Por qué las personas, bueno, referente a personas, ¿no? Pero también referente a lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Porque hace frío, porque hace calor, el mundo es redondo, es cuadrado, qué son las estrellas, o qué es la luna, qué es el día, qué es la noche, qué es la vida, qué es la muerte, en fin, todas las preguntas que hoy en día nos seguimos haciendo, los filósofos ya se las habían planteado, no se nos ha ocurrido propiamente a nosotros, ya ellos en un primer momento de la historia ya se las habían planteado y habían tratado de responderlas. Las respondían a través de la observación, primero observaban lo que pasaba a su alrededor y a través de que observaban surgía la curiosidad, algo que veían, la curiosidad del individuo, algo que veían los filósofos o los griegos y se preguntaban, ¿y qué será? ¿Y qué será esto? ¿O por qué será esto? ¿A qué se deberá esto? Pero esas preguntas surgían posterior a que ellos habían observado algo que les había llamado la atención. Habían visto algo que les había llamado la atención y por lo tanto les dio curiosidad. ¿Sí? La curiosidad, muchachos, es algo propio del ser humano y es algo que no debemos de perder. ¿Por qué no debemos de perder la curiosidad, muchachos? ¿Por qué no debo de dejar de ser curioso en el buen sentido de la palabra? Te pregunto y quiero Para que me obtener contestes. conocimiento, ¿no? ¿Para qué, perdón? Para obtener conocimiento. ¿Por qué? Porque la curiosidad, sí, es correcto. Porque la curiosidad me va a generar conocimiento, me va a dar conocimiento. Por el interés. Por el interés. ¿Quién dijo eso? Yo, David. Muy bien, claro, porque cuando algo nos interesa, pues vamos a estar ahí hasta conseguir lo que queremos. Entonces yo tengo un interés, tengo esa curiosidad, me interesa saber por qué. Y de ahí entonces empieza el ser humano a moverse. Es como un motor en nosotros, la curiosidad y una motivación que nos lleva a buscar, a buscar, a buscar. En este caso, a buscar respuestas a algo que me llamó la atención y que no sé qué es o a qué se debe o por qué se da o cómo se hace o cómo se produce. En un principio, la ciencia y la filosofía eran un solo saber. Antes no existía la ciencia, lo único que existía era filosofía. Pues el filósofo observaba algo, le llamaba la atención, le daba curiosidad, se planteaba una pregunta, ¿qué será eso? Y entonces se hacía muchas preguntas sobre todo lo que observaba y trataba de responderlas. Conforme fue pasando el tiempo, pues el ser humano fue adquiriendo más conocimiento y fue adquiriendo más experiencia para contestarse a todas las preguntas que se hacía. Y en ese momento es cuando se divide la filosofía y la ciencia y surgen las ciencias. La diferencia entre la ciencia y la filosofía es la manera en cómo se responden a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es la vida? Supongamos, ¿no? O qué es o la Tierra es plana o redonda. Vamos a irnos con esa pregunta. ¿La Tierra es plana o redonda? Esa pregunta se la hace tanto la filosofía como la ciencia. La diferencia entre una y otra es el método, es decir, la manera en cómo cada una de ellas va a contestar esa pregunta. Mientras que la filosofía va a reflexionar sobre la pregunta, va a meditar y va a llegar a una conclusión o va a llegar a una respuesta en base a su reflexión, en base a lo que meditó y en base a su conocimiento y a su experiencia previa, a lo que ya, a lo mucho o a lo poco que ya sepa ese filósofo, en base a ello, pues va a llegar a una respuesta o va a llegar a una conclusión. En cambio, la ciencia no. Si la Tierra es redonda o es cuadrada, se va a preguntar, se va a hacer la pregunta y ya está la pregunta. Y entonces va a ser un proceso de investigación o
un proceso de experimentación, según sea el caso. En este caso va a investigar y va a determinar y va a observar y va a usar herramientas que pueda tener a su alcance. Ahorita tenemos pues suficientes herramientas, telescopios, computadoras, satélites, pues para poder observar la Tierra. Pero anteriormente no existía eso. Entonces lo hacían con lo poco o lo mucho que pudieran tener a su alcance. Algún telescopio con cálculos matemáticos sobre las distancias y así poder determinar cómo están las cosas en el mundo, ordenadas, y poder determinar si es redondo o no. Pero todo eso lo contestaban a partir de hechos, a partir de que investigaban, y toda la información que obtuvieran a partir de su investigación, pues son hechos. En cambio, la filosofía no se basaba propiamente en hechos. La filosofía, que sigue existiendo en la actualidad, se basa más que nada en la meditación, en la reflexión y en el conocimiento que ya tiene el filósofo para poder llegar a una respuesta. Pues con el tiempo de la filosofía surgen todas las ciencias. ¿Sí? Con el tiempo la filosofía ahora sí que es la madre de todas las ciencias y va a dar a luz a todas las ciencias, una por una, poco a poco, no todas de un solo parto, por así decirlo, ¿no? Poco a poco van surgiendo todas las ciencias que hoy en día conocemos. Y la ciencia y la filosofía, como te comentaba hace un momentito, se van a diferenciar en el método que utilizan y también en el tipo de pregunta que se plantean. Mientras que las preguntas de la filosofía nos llevan y nos invitan a reflexionar, no se necesita tanto. Hoy en día las preguntas de la filosofía no necesitan tanto que hagamos una investigación o una experimentación, sino simplemente nos invitan a la reflexión, nos invitan a la meditación y nos invitan al análisis. Justamente es lo mismo a lo que nos invita la ética. Nos invita a meditar, nos invita a reflexionar y nos invita a analizar. Luego vamos a ver qué es lo que tengo que meditar o analizar. Mientras que la ciencia, por ejemplo, fíjate una pregunta de tipo filosófico. Las preguntas de tipo filosófico, otra característica, muchachos, es que no tienen una respuesta única. Como cada quien va a hacer su propia reflexión y su propio análisis de su propia manera de pensar y de su propia manera de sentir, pues ante una pregunta puede haber muchas respuestas correctas, a diferencia de la ciencia. La ciencia lanza una pregunta y ante esa pregunta solo va a haber una respuesta correcta porque está basada en el proceso de investigación y experimentación. Fíjate, una pregunta filosófica puede ser, ¿cuál es el sentido de la vida? Si yo te pregunto eso, tú te vas a poner a pensar un poquito y cada uno de ustedes, en base ya a su experiencia, a lo que han vivido, a tu manera de pensar, a tu manera de sentir, cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente. Y la respuesta que me dé cada uno de ustedes, pues es una respuesta válida, es correcta. No te voy a decir que alguno de ustedes está equivocado nada más porque tu respuesta es diferente a la mía. Claro que no, tanto tu respuesta como mi respuesta pueden ser correctas, cosa que no pasa dentro de la ciencia. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la constelación Andrómeda? Para poder resolver esta pregunta, yo tengo que hacer una observación y tengo que hacer cálculos matemáticos para poder llegar a esta respuesta. Pero para poder llegar a la respuesta de esta pregunta, lo único que tengo que hacer es meditar y reflexionar. Esa es una diferencia entre la ciencia y la filosofía. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Sí, vamos bien. No quiero que en el examen me vayan a salir con preguntas, con respuestas filosóficas. Y cada quien me ponga lo que cree, porque hay algunas cosas que si van a, tienen que ser exactas. Vamos a ver entonces. Vamos a checar entonces lo que sigue. Bien. Entonces, déjame ver un poquito esto. La base de ambas, tanto sabemos que las dos se diferencian por el tipo de pregunta que se plantean y por la manera en la que se responde la pregunta, pero la base de ambas, tanto la ciencia como la filosofía, se basan en lo mismo, en la curiosidad, en preguntarse, en plantearse una pregunta. Ambas sienten curiosidad de saber por qué o sienten curiosidad de saber cómo es o por qué se da o qué tiene que ver. Entonces, aunque se diferencian en el método que utilizan para poder llegar a una respuesta, las dos tienen la misma base, la pregunta,
la curiosidad. La filosofía, por ejemplo, fundamenta sus conocimientos en la razón. La filosofía nos invita a razonar. Aquí la ciencia, por ejemplo, te fundamenta y te dice, esto es así y así y así, en base a un proceso de experimentación e investigación. Todo un proceso. Y la filosofía te dice, esto es así, o me baso en esta respuesta a partir de un proceso de razonamiento. Lo pensé, lo analicé, lo reflexioné, lo medité. Son todas esas acciones que se derivan de la razón y entonces llegué a una conclusión. Pues una vez que el ser humano razona y analiza algo, nos permite llegar a una respuesta o a una conclusión. Entonces, ¿cómo podemos responder una pregunta filosófica? Como cuál es el sentido de la vida, o qué es la muerte, qué es el alma, realmente qué es el tiempo, o existe el tiempo, con algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo puedo responder a una pregunta filosófica? Recurriendo a la reflexión racional, es decir, pensando, analizando con atención y en base, vuelvo a lo mismo, allá a mi conocimiento que yo ya pueda tener, a mi experiencia, a mi manera de pensar, voy a llegar a una respuesta filosófica. Las preguntas filosóficas se responden usando la razón. Las preguntas filosóficas se contestan utilizando el análisis y la reflexión. Todo esto apoyado en la argumentación, es decir, tú no vas a decir que llegaste a esta respuesta nada más porque meditaste. O sea, sí meditaste, pero tienes que argumentar cómo fue tu proceso de meditación. Es decir, bueno, mira, yo pienso que el sentido de la vida tiene que ver con esto y yo llegué a esta respuesta debido a que, y ya todo lo que me digas del cómo llegaste a esa respuesta es tu argumentación, es tu explicación, de cómo llegaste a esa respuesta. Y obviamente, como cada quien tiene una manera de pensar y de ver las cosas, pues cada quien tiene su propia argumentación. Y la argumentación que dé el otro, las razones que dé la otra persona ante la misma pregunta, a eso se le llama contraargumentación. Yo te puedo decir, a ver, muchachos, el sentido de la vida es ser felices y tener mucho dinero, por ejemplo, y alguien me puede decir, no, maestra, yo pienso que el sentido de la vida es más profundo. Bueno, ese que me digan, no, maestra, esa es la contraargumentación a lo que yo estoy diciendo. Y no me puede decir tampoco que yo estoy mal, porque esa es mi reflexión en base a mi experiencia y en base a lo que me ha pasado a mí o lo que yo he visto, yo he llegado a esa conclusión, pero otra persona puede llegar a otra conclusión. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Entonces, aquí con esto nos tiene que quedar claro primeramente, con esto que te acabo de explicar, nos tiene que quedar claro de dónde surge la ética. Número 1, ya te lo dije. ¿En qué se diferencia la ética de la ciencia? Es siguiente pregunta que te debes ya de contestar tú. Si me contestas estas preguntas, o sea, internamente, no quiero que me las digas. Si tú internamente te contestas estas preguntas, quiere decir que me entendiste. ¿De dónde surge la ética? ¿En qué se diferencia la ética? Perdón, ¿en qué se diferencia la ciencia de la filosofía? ¿Y qué utiliza la filosofía para poder llegar a responderse las preguntas filosóficas que se va haciendo? Si contestas, perdóname. Fail. Es que quiere participar en la clase. Ok, si tú te contestas estas preguntas, quiere decir que te queda claro lo que acabo de decir. Bueno, te iba a leer algo, pero creí que tenías el libro. Te lo voy a leer. Esto viene en tu libro en la página 17. Hay que ir comprando el libro, chicos, lo más pronto posible. Dice, los hombres empiezan en la actualidad y empezaron la primera vez a filosofar por obra de la admiración. O sea, algo les llama la atención, les causa curiosidad, algo admiran, dicen, wow, y empiezan entonces a filosofar. Desde un principio se admiraron de las cosas al alcance de la mano en que no hallaban salida. Todo lo que tenían a su alrededor y hasta cierto punto en aquella época, pues podríamos decir que era nuevo. Luego fueron progresando.
en conocimiento y en modernidad. Luego fueron progresando poco a poco en el mismo sentido y viendo que no hallaban salida en cosas mayores, como en las fases de la luna, o sea, no hallaban respuesta, y las cosas referentes al sol y en las estrellas y en el origen del universo. Entonces, uno siempre filosofa, muchachos. Yo sé que ustedes alguna vez lo han hecho y se han preguntado cosas profundas, ya sea de la vida o se han preguntado cosas profundas acerca de ustedes mismos, de su persona, de la vida, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de la religión, de Dios, de la existencia, etcétera. Y eso es bueno porque esas preguntas que nos vamos haciendo nosotros nos llevan a este aspecto que nos invita la filosofía y nos invita la ética. Nos llevan a reflexionar y nos llevan a pensar. Entonces, una pregunta filosófica, vuelvo a lo mismo, es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Puede implicar varias respuestas porque es el producto de un análisis y de una reflexión. Mira, aquí me voy al siguiente esquema, no lo voy a terminar de ver, nada más vamos a ver lo primero. Y entonces llegamos a la ética. Sabemos que la ética, como ya te lo dije, surge de la filosofía, por eso se dice que la ética es una disciplina filosófica. La ética, como es una disciplina, cuando digo disciplina me refiero también a que es una ciencia. La ética, como es una disciplina, es una ciencia, tiene que estudiar algo, porque todas las ciencias se enfocan en estudiar algo. ¿Qué estudia la ética? La ética estudia la moral. Después nos vamos a concentrar en entender qué es la moral. Porque si yo te digo, a ver muchachos, la ética estudia la moral. Ah, ok. ¿Qué pregunta se te vendría a la mente cuando yo te digo que la ética estudia la moral? ¿Qué me preguntarías o qué duda hasta ahí qué duda te quedaría cuando yo te digo la ética estudia la moral? Puedes saber qué es la moral. Exacto. Pues sí, ya sé que la ética estudia la moral, perfecto. ¿Y qué es la moral? Mientras yo no tenga claro qué es la moral, tampoco me va a quedar claro entonces qué es la ética. Entonces vamos a ir viendo qué es la moral, ¿sí? Preguntas éticas. La moral así a grandes rasgos, porque luego lo vamos a ver más tranquilo y específico, pero la moral a grandes rasgos es esa parte del sujeto que nos van inculcando, que nos van enseñando, que nos van transmitiendo desde pequeños nuestros padres. Y es lo que nos permite poder diferenciar conforme vamos creciendo, poder diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno de lo malo. Eso es la moral hacia grandes rasgos, porque implica más cosas. Entonces, desde pequeños en casa nuestros papás nos dicen, no hagas eso porque eso está mal. No aviente las cosas, eso no está bien. No le ande gritando a las personas mayores. Entonces, poco a poco nos van a ir diciendo qué cosas no están bien y qué cosas sí están bien. Y eso nos va sirviendo a nosotros de base conforme vamos creciendo para poder distinguir precisamente lo bueno de lo malo. Entonces, si la ética estudia eso, estudia la moral, y yo ya te adelanté un poquito que la moral es saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pues, ¿qué tipo de preguntas serían preguntas éticas? Todo lo relacionado a aspectos que tengan que ver con lo bueno o con lo malo. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta ética sería, ¿es correcta la clonación humana? O sea, ¿es válido? ¿Se vale clonar a las personas? Esa es una pregunta ética, ¿sí? O, por ejemplo, ¿es correcto el aborto? ¿Se puede practicar el aborto? ¿Es bueno el aborto? ¿La eutanasia está bien llevarla a cabo? ¿Está bien practicarla? ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia, muchachos, para las personas que no sepan, porque creo que ya lo había preguntado en otras clases, es cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad terminal, es decir, una enfermedad que ya no tiene cura, que le queda tanto tiempo de vida, y la persona pues ya no desea sufrir porque a lo mejor esa enfermedad implica que tenga muchos dolores, mucho malestar, no se puede mover, no tiene una buena calidad de vida, ya no quiere estar viviendo esa situación y pues le pide, ¿mande? Se suicida. No, si se suicida es una cosa, esa misma persona se está matando Bueno, y es un suicidio. ¿Mande?
Es por así decirlo, o sea, como que le ponen una inyección o algo así. Así es, pero como él no está haciendo ese acto, entonces no lo podemos llamar suicidio. Lo está haciendo otra persona a partir de que el sujeto se lo pidió, a lo mejor. Entonces, como lo hace otra persona para ponerle fin a su vida, para que ya no esté sufriendo, a ese acto o a esa acción se le llama eutanasia, ¿sí? Y algunos están a favor de la eutanasia porque precisamente defienden los derechos de la persona enferma, que está sufriendo, que ya no se va a curar, que como quiera se va a morir, que no tiene calidad de vida, que la persona está en sus 5 sentidos y puede decidir, etcétera. Y otros dicen que no, ¿verdad? Que pues hay que esperar hasta el término natural de la vida y no sé qué. Entonces, esas son preguntas éticas, porque unos están a favor, otros están en contra, otros dicen que están bien, otros dicen que están mal. Entonces, ahí está precisamente la base de las preguntas éticas. Saber diferenciar entre lo que está bien y saber diferenciar entre lo que está mal. Bueno, vamos a terminar hasta aquí y la siguiente clase, que es el próximo jueves, vamos a continuar con este esquema. Te voy a mandar foto de PDF. una... ¿Mandé? ¿No me va a mandar por PDF? Sí, de foto de esto no, te voy a mandar el archivo Ok. a través del grupo para que lo descargues y lo puedas copiar, ¿sí? Como quiera, estos archivos, por ejemplo, Joel que dice que no puede descargar PDF, puede meterse a YouTube y ahí lo vas a ver la clase y le puedes poner pause y lo puedes estar copiando, no hay ningún problema. Te voy a mandar el archivo en PDF y también ahorita te voy a mandar foto de la página 19. Ahí viene lo que tienes que hacer, ¿sí? Es la actividad 1 de la página 19 y vamos a contestar la pregunta 1, 2 y 3. Lee con mucha atención lo que tienes que hacer. Cualquier duda me puedes mandar un mensaje. Todas las páginas que te mandé el día de ayer, junto con la que te voy a mandar ahorita, es parte de la tarea número 1 para el próximo miércoles. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? Te voy a compartir el link de la clase, te voy a compartir el PDF de los esquemas que te acabo de explicar, te voy a mandar foto de la página que debes de contestar, se copia en la libreta, se hace todo en la libreta y me mandas foto de eso. ¿Dudas que tengan, muchachos? No, profe. No, todo ¿No? ¿Les bien. queda claro? Recuerda que la tarea se debe de entregar el próximo miércoles 3 de junio entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, que es la hora en la que nosotros tenemos clase. Que no se te vaya a pasar la hora. Debes de seguir muy bien el horario de clases. Bueno, pues si no hay ninguna duda entonces, muchachos, nos vemos la próxima semana y ahorita te voy a estar mandando eso al grupo, ¿ok? Sí. Bueno, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Bye, maestra. Saludos, profe. chicos. Bye.